confunde al enemigo. Estos días recordaba una historia en la palabra de Dios que revela la estrategia para confundir al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. La Biblia lo llama el adversario, falso acusador, calumniador, engañador. ¿Y qué tal si te digo que podés engañar a Satanás? El método no es con pensamientos, con largas horas de oración, con argumentos, debates ni embates. Cuando parece que las palabras no te alcanzan, te cuesta orar, hay mucho ruido en tu interior, hay sí un arma poderosa que podés utilizar para engañar al engañador y vivir la victoria del Señor. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, vemos un ejemplo de esto. El rey Josafat salió al encuentro con el enemigo que él tenía, porque se habían aliado dos pueblos contra él, y lo que hizo fue encabezar su ejército con los cantores y músicos que se pusieron a alabar a Dios por la protección y el cuidado que ellos creían que le iban a dar. ¿Y qué pasó? Los reyes enemigos fueron confundidos y dice la palabra de Dios que se mataron entre ellos. En Segunda de Crónicas 20:22 dice que cuando se levantaron por la mañana salieron por el desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, le dijo a los moradores de Jerusalén: crean a Jehová nuestro Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Y luego puso que se pusieran a cantar mientras el ejército marchaba y entonaban glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que tenían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Moab y Amón representan a quienes adulteran el bien y falsean la verdad. Eran pueblos paganos que adoraban ídolos, que se habían unido a destruir al pueblo de Dios. Y a veces vemos cómo las situaciones parece que se unen, se juntan una tras otra y no sabemos qué hacer. Pero esta historia nos enseña claves extraordinarias. El pueblo de Dios fue desafiado a creer a Dios y a sus profetas. Josafat fue lo que les dijo: crean al Señor y a sus profetas. Y luego también fueron desafiados a experimentar la seguridad de Dios, que iba a venir cuando ellos adoraran mientras avanzaban. Y es bueno ver que los hombres de guerra iban hacia adelante, pero en la primera fila estaban los levitas, los adoradores, que cantaban estas alabanzas. Y luego fueron llamados a declarar las misericordias de Dios. Y el último paso fue actuar en fe sobre todo esto que Dios les había instruido y alabar. ¿Y qué pasó? El enemigo se confundió y la victoria fue del Señor. La alabanza es un arma poderosa y Satanás pretende robarte la alabanza, robarte el gozo del Señor, porque sabe que así le estás robando a él fortaleza, poder sobre tu vida. Satanás pretende aislarte, porque sabe que si vos te unís con otros adoradores, no te va a poder engañar, no va a poder confundirte. Satanás no tolera la adoración. Los demonios huyen. Y en la palabra de Dios hay muchísimos ejemplos sobre esto. Enfoquémonos y examinemos algunos principios que podemos extraer de esta historia para confundir al enemigo y ver la victoria del Señor. En primer lugar, como dijimos, es la alabanza. En Hebreos 13:15 dice: por tanto ofrezcamos continuamente mediante de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. En otra traducción dice: en todo momento ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza que no es otro sino la ofrenda de labios que bendicen su nombre. ¿Y por qué es un sacrificio? Porque no nos sale natural, justamente en los momentos en que no nos sentimos bien, que estamos decaídos,
que estamos pasando momentos difíciles, no es natural alabar a Dios y gozarse. Eso es cuando nos pasan cosas buenas. Pero esto es lo único que el Señor nos habla sobre el sacrificio que podemos hacer a Dios. Es el único válido en el nuevo pacto, la alabanza, porque realmente es una decisión que a pesar de que no lo siento, adoro a mi Señor. ¿Y por qué es una ofrenda de labios que bendicen su nombre? ¿Por qué puedo dar esta ofrenda? Porque recordamos y reconocemos quién es Dios con nuestra boca y todo nuestro ser se entera, se vuelve a posicionar en esa realidad. Nos despegamos de nuestra impotencia y apuntamos a la omnipotencia de Dios. El otro día yo le preguntaba al Señor, cuando recordaba esta historia de Josafat, ¿qué cantaron los levitas de Josafat? ¿Qué pasó esta situación? Que el enemigo se confundió, que las fuerzas del mal retrocedieron. Y vino a mi mente de repente esta canción. Maram marajina Adonai anuharut kabot, aleluya. Maram marajina Adonai anuharut kabot, aleluya. Shir shua shalom kabot, aleluya. Shir shua shalom kabot, aleluya. ¿Y qué es esto? De repente vino a mi mente una canción que no recordaba hace más de 30 años. Una canción que me enseñaron en una escuela cristiana, el preceptor mientras él tomaba lista y esperábamos a que vengan los profesores a dar las clases, nos hacía este juego y nos enseñó esta canción en hebreo. Y claro, yo no recordaba qué significaba porque no me habían enseñado qué significaba, yo no sé ese idioma. Entonces utilicé la inteligencia artificial para traducirlo y resulta que pude descubrir algo que me reayudó en un momento particular. Dice la letra de esta canción, te exaltamos Dios y te glorificamos, aleluya. Te exaltamos Dios y te glorificamos, aleluya. Canción de ofrenda de holocausto, paz, gloria, aleluya. Me quedé impactada porque es hermoso cuando a los niños les sembramos la palabra de Dios, le enseñamos cosas porque no los van a olvidar hasta cuando fueran viejos, como promete la Biblia. Y en este momento particular que estaba transitando, Dios trajo esta canción que no recordaba hace más de 30 años y que no había tampoco cantado mucho. Fue un juego, fue algo que duró poquito, que fueron unos meses, pero quedó grabado en algún lugar recóndito de mi mente, de mi cerebro, y el Espíritu Santo la trajo. Y me sorprendió ver que justamente esta letra dice ofrenda de holocausto. El holocausto es una ofrenda voluntaria, un acto de adoración para expresar la devoción o el compromiso con Dios. O sea que nosotros podemos hacer una canción como un holocausto, una ofrenda agradable al Señor para expresar nuestra devoción a Él. Es totalmente voluntario, pero también es poderoso. Y acá vemos en esta historia de Josafat que los levitas cantaron, glorificaron a Dios porque su misericordia era para siempre y comenzaron a entonar estos cantos de alabanza. Todo giraba en torno a nuestro Dios que es grande y poderoso. Y cuando lo hacemos, vemos cómo también en el mundo espiritual esto repercute. ¿Por qué entonces es importante alabar? Porque confunde al enemigo y éste retrocede. Vemos también el ejemplo de David, que él tocaba el arpa para que Saúl pudiera tener un poco de paz, porque hubo un momento en su vida en que este viejo rey estaba atormentado y solamente se calmaba cuando David tocaba el arpa y adoraba al Señor. Y esto lo vemos también en las campañas de liberación, en la iglesia, cuando el pueblo de Dios se une a adorar, los demonios huyen, la gente es libre
Y es totalmente verídico, es totalmente necesario unirnos, adorar con otras personas también. En segundo lugar, podemos extraer el tema de la oración, porque Josafat proclamó oración, ayuno y luego dijo, bueno, vamos a ir a combatir al enemigo y vamos a alabar al Señor. Ellos eran menos, pero fueron con la convicción de que tenían un 10 de su lado. El 10 en su equipo era Jesucristo, que en ese momento ellos no lo conocían a Dios como Jesucristo, porque Él todavía no había venido, pero sabemos que Jesucristo desde el principio estaba con el Padre, ¿no? Y es el mismo Dios, ese Jehová que ellos mencionaban, es el que está con nosotros hoy y que también nos avala y nos acompaña cuando oramos. Josafat proclamó oración y ayuno en todo el pueblo y alentó a creerle a Dios para que estén seguros, a creerle a sus profetas para que puedan ser prosperados. Y la gran cuestión que podemos desprender de acá es que tenemos que creerle a Dios, pero en todo. Él quiere darnos todo lo que necesitemos para estos momentos en que requerimos una recarga espiritual. Y entre ellos está, además de la alabanza, el orar en el espíritu, el don de lenguas, porque es el único don para edificarnos a nosotros mismos. El resto es para el servicio de los demás. Pero este don es para poder orar en el espíritu y lo súper necesitamos cuando no sabemos qué orar. La palabra de Dios dice que es bueno anhelar los dones espirituales. Pablo oraba en lenguas más que todos. Y si hay más de Dios para nosotros, ¿por qué despreciar este regalo? Algunos no creen o no lo quieren porque les parece algo extraño. Pero si Dios tiene un regalo espiritual para vos, ¿por qué no recibirlo y abrirlo? Y aún pedir ser renovados en el mismo, ampliarlo, porque cuando oramos en el Espíritu, nuestro espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. Nos renovamos, nos ponemos a cargar la batería, como ocurre cuando enchufamos el celular que está quizá al 5%, después sube al 100% nuevamente. Estamos orando en un lenguaje angelical que solamente Dios entiende y tu espíritu. Y es una oración que es 100% la voluntad de Dios. Estamos alabando a Dios, estamos incluso profetizando mensajes de Dios. Satanás no entiende nada, el enemigo queda confundido, queda inactivo. Por eso es bueno también buscar esto. Incluso nos ayuda a suprimir la carne, a hacer que menguemos para que el espíritu crezca. ¿Y por qué la lengua? Porque justamente la lengua es el miembro que más cuesta dominar. La palabra dice que es un fuego que quema un bosque, es como el pequeño timón que maneja el destino de una gran embarcación. Nosotros a veces hacemos desastres con las palabras. ¿Por qué no le entregamos a Dios nuestra lengua y que dejamos que Él desate una unción especial? La iglesia primitiva tenía esta contraseña. En Hechos, en el capítulo 19, nos habla que Pablo fue a Éfeso y aconteció que se encontró con varios discípulos, gente creyente nueva que estaba creyendo el Evangelio de Jesús, y les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera oímos del Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y eso es Jesucristo. Y cuando oyeron esto, todas estas personas que estaban reunidas fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas y profetizaban. Vemos también un ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo el rey Saúl, cuando fue ungido como rey,
también recibió la unción del Espíritu Santo que vino sobre él, y dice la palabra que fue como otra persona. Y también fue producto de la alabanza, la adoración y estar totalmente abierto a lo que Dios quería hacer en su vida. Dice que al entrar en la ciudad se iba a encontrar con un grupo de profetas que iban a bajar del santuario, que iban a estar profetizando, que iban a estar precedidos por músicos, que iban a tocar liras, panderos, flautas, arpas, y entonces el Espíritu Santo iba a venir con poder sobre él y él iba a profetizar con ellos y iba a ser una nueva persona. Y con estas señales que iba a recibir, iba a poder hacer todo lo que iba a estar a su alcance porque Dios iba a estar con él. Entonces, anhelemos estos dones porque son claves cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo orar, cuando nos sentimos debilitados. La unción del Espíritu Santo nos ayuda a orar lo que conviene y nos recarga interiormente. Y por último, tenemos el caso de lo que observamos, que Josafat no solamente alabó, oró, sino que también llamó a reunir a todo el pueblo. Entonces, la clave acá está en la unidad, porque hubo una adoración colectiva. Él no lo hizo solo. Y en 1 Corintios 11:23 dice la palabra de Dios que muchos están débiles porque no han discernido el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos haciendo lo que el Señor Jesús dijo que hagamos en memoria suya. Él dijo la noche en que fue traicionado que compartáramos el pan y también la copa, y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí, y luego lo repartió el pan. Después dijo, esta copa es la copa del nuevo pacto, es mi sangre, hagan esto cada vez que me recuerden y beban. Entonces, ¿qué ocurre? La palabra de Dios dice que muchos están débiles, enfermos e incluso han muerto porque no han podido discernir el cuerpo de Cristo, la unidad. Por eso se nos exhorta a que cada uno debe examinarse a sí mismo. Algunos no participan nunca de la Santa Cena y es lo único que Jesús mandó a que hagamos juntos en memoria suya. ¿Para qué? Para que estemos unidos, para que resolvamos los pecados, no dilatemos soltar ofensas, condenas, porque en la Santa Cena se participa en una mesa, en conjunto, en una casa, en unidad. Ahora lo hacemos en la iglesia porque somos más creyentes, pero en definitiva el Señor nos mandó a tener comunión, a no aislarnos del cuerpo de Cristo. No es suficiente adorar, alabar a Dios en mi casa, orar en el Espíritu, sino también junto a toda la congregación, sin divisiones, con la humildad en el corazón y el reconocimiento de que necesito de otras personas, de mentores que me corrijan, que me enseñan, y también cumplir mi rol en el cuerpo de Cristo para crecer, para avanzar. Josafat, siendo rey, no se aisló en su casa a orar y alabar, lo hizo con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque hay poder en la unidad y eso hace huir a los enemigos, hace huir a Satanás. Y nosotros somos más fuertes en el espíritu. La unidad confunde al enemigo y le quita su fuerza. Dice una experiencia, un creyente, que tuvo una revelación acerca de lo que ocurría cuando la gente se congregaba y empezaba a alabar a Dios. Cuando palmeaban, él pudo ver que cada una de las palmas era como una saeta que salía. Y cuando todo el mundo aplaudía era una lluvia de saetas y de flechas que iban en dirección donde estaba el enemigo. O sea que cuando vos y yo alabamos juntos, creyendo simultáneamente, estando físicamente reunidos, alabando a nuestro Dios, libramos una batalla. Y la victoria es del Señor porque Él la gana. Así que aplaudamos al Señor, alabemos al Señor y
sobre cualquier fracaso, adversidad o situación, vamos a poder sentirnos liberados y cómo el Espíritu Santo pelea nuestras batallas. La conclusión entonces de la historia de Josafat es que es importante la humildad y la confianza en Dios. Orar, buscar los dones espirituales, el regalo del orar en el Espíritu, cuando no sabemos cómo orar. También es importante rodearnos de otras personas, adorar juntos, estar en comunión, no dividirnos, estar junto a otros consejeros, mentores, porque incluso Josafat estableció jueces en todas las ciudades de Judá y eso permitió que pudieran enseñar la ley de Dios, contribuyó al bienestar y al desarrollo de las personas. Tenemos que estar junto a otras personas que nos guíen, que nos pastoreen, que nos disipulen. Y también nos muestra la importancia de la unidad y la colaboración colectiva, porque todos juntos avanzaron, cantaron, alabaron a Dios y el enemigo quedó totalmente inhabilitado, confundido, destruido. Así que las preguntas que hoy nos podemos hacer es, para bajar a la práctica todo esto, ¿no? ¿Qué me está faltando a mi vida actualmente? ¿Qué cosa de todas estas puedo empezar a hacer? ¿Será que tengo que usar el arma de la alabanza? Empezar a adorar, a clamar al Señor, de todo corazón, ofrecerle este holocausto, esta ofrenda de alabanza, esos labios que confiesan su nombre, sus características, su poder. ¿Será que necesito orar en el Espíritu, abrirme a que el Señor me bautice con el bautismo del Espíritu Santo, para orar en el Espíritu, en lenguas, para ser recargado interiormente y edificado interiormente, tener una herramienta extra cuando no tengo fuerzas, no sé qué orar, incluso no me alcanzan las palabras, y que a través del Espíritu pueda orar y conectar con Dios de otra manera? ¿Será que me falta la adoración congregacional con otros soldados de Jesucristo? Cantar, adorar con palmas, tirar todas esas flechas y destruir al enemigo espiritual que tengo. Pensemos en estas cuestiones y que la alabanza a Dios pueda ser tu arma, pero también la adoración y la comunión con el cuerpo de Cristo. Alabá a Dios, porque la alabanza confunde al enemigo, pero no lo hagas solo, hacelo en equipo y vas a ver la victoria del Señor, porque cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y cuanto más si lo hacemos en persona y juntos, permitimos que Dios rompa todas las cadenas y le quitamos terreno al enemigo para que no nos confunda más, ni en la mente, ni en el corazón, ni por el aislamiento, ni por cualquier cosa que nos esté pasando. Así que, ¿qué tal si oramos? Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta historia de Josafat, este rey que se dio cuenta que la clave estaba en el orar, el ayunar, el convocar al pueblo para juntos adorarte, alabarte y caminar en fe. Porque no solamente se quedaron orando escondidos en la ciudad, sino que marcharon, avanzaron y fueron adelante los levitas, que empezaron a cantar, a glorificar tu nombre, a recordar tu misericordia, tu grandeza, y los enemigos fueron confundidos. Sabemos que Satanás no aguanta la alabanza, así que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Te pido que renueves
el fuego del primer amor en cada corazón, también el hambre y la sed por tu presencia y las ganas de recibir más de vos, Señor. Si hay dones espirituales que aún no hemos podido degustar, te pido, Espíritu Santo, que bautices con tu Espíritu a cada persona, Señor, que puedan hablarle nuevas lenguas, que los llenes con tu presencia, con tu amor, ríos de agua de vida corriendo de su interior y que puedan adorar día a día a pesar de estar tristes, a pesar de estar cansados, a pesar de estar confundidos, porque en la alabanza sabemos que nos alineamos con el cielo y con todos los ángeles que están cantando eternamente, santo, 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 las 24 horas, Dios. Así que gracias por poder recordar que tenemos poder en la alabanza, porque vos, Jesús, sos el que actuás y el que toma control de toda circunstancia. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.